Kawikuindere hamburgodre konagevda, kombutuda, negri segri, matadere nede tiabo ko minda hutaguatabo. Mi nombre es Flora Galata Flores Dracna. En esta tarde estamos en mi comunidad de Buenos Aires, de Alto Caballero, Panamá. En esta ocasión, posando con el heredero de la cultura, mi nieto, que ustedes ven, el cual recibirá nuestro legado ancestral. Nuestra cultura es muy hermosa, la cual pues conlleva, como ustedes ven, las artesanías, los juegos geométricos de la Shakira, nuestro vestido. Somos muy ricas en lo que es la tradición, en la gastronomía. También tenemos lo que es en nuestra cultura, lo que es el deporte, la balsería. Y sobre todo nos identifica a nosotros lo que es la convivencia, la verdadera comuna, lo que se le llama compartir, lo cual conlleva diferentes actividades de ceremonia. Por ejemplo, este bebé está próximo a celebrarse lo que es el bautizo en nuestro idioma, en la cual más de 300 personas deben de asistir y compartiremos la comida, lo que es la gastronomía, y todo será original de nuestra comarca, y nuestro idioma oficial es el Mobe. También los hermanos hablan el otro idioma, el Bugle. Ahora nuestro lenguaje en la que nosotros tomamos prestado, el lenguaje de comunicación, es el español. Esto que ustedes ven en mi mano se llama Shakira. Son tipos de lestra que se encuentran en las piedras, los petroglifos. Nuestros ancestros nos dejaron mensajes, en ella hemos encontrado historia, astronomía, tenemos mucha ciencia en las piedras, que los petroglifos. Tal como esa que tenemos aquí, que se ha elaborado en Shakira, es un tipo de artesanía que se puede desarrollar. Aquí tenemos también otro tipo de Shakira, tiene juegos, formas, todas son geométricas, lo cual cada uno conlleva en sí su mensaje. Aquí tenemos otra variedad de Shakiras, como ven, todos son piramidales. Estas piramidales, los colores también, el rojo, el amarillo, cada uno representa cada uno tiene su historia. Sobre todo pues el rojo es la sangre derramada de nuestros hermanos originarios. El negro son diferentes días que nosotros hemos estado de luto. También aquí tenemos entonces otro tipo de artesanías que nosotros en nuestro idioma novere le decimos el cra. Esa es una ciencia que nosotros hemos aprendido de nuestra sabia que nos dejó la historia, el Mesiquira. Aquí tenemos también una variedad de lo que es la artesanía, el sombrero que hacen nuestros hermanos varones. Nosotras las mujeres tenemos una representante que es la coordinadora de mujeres, se llama Elsie Pedro Flores. Tenemos con ustedes presentándole lo que es la salvia. Nosotros la utilizamos para diferentes tipos de enfermedades. Aquí tenemos otro tipo de medicina y a la vez es comida. Nosotros le decimos cilantro, culantro, la gente le dice. Esta frutita que ustedes ven aquí se le llama alcachofa, la cual pues aquí esta es la mata de alcachofa, ella la produce, es medicinal también, y como ya verán ustedes, son comidas que generalmente nosotros la cultivamos en nuestros huertos. Hermano.